Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de YouTube. En el día de hoy traigo un vídeo para mí muy importante porque fue uno de los pilares clave que yo tomé para empezar a cambiar mis resultados. Y justamente de eso vengo a hablar, de los resultados. Primero, tienes que entender, ¿vale?, que los resultados tienen que aparecer por consecuencia de. Eso quiere decir que tú eres quien los provoca, sino en lo que normalmente la gente hace es esperarlos. Es decir, me espero a que me ocurra, por lo tanto, creo una expectativa de cómo puede llegar, de qué forma va a llegar y cuándo va a llegar. Y tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que dejar de esperar a que llegue y empezar a provocar, hacer que pase. ¿Cómo vamos a hacer que pase y cómo vamos a empezar a tener resultados? Teniendo una rutina y lo que hagamos durante el día sea lo que cree ese resultado. Y ahora te preguntarás cómo creas esa rutina para que te dé resultados. Bien, lo primero, vamos a hablar para mí de los puntos clave, que es el controlar la necesidad del resultado. Tenemos que empezar a dejar de tener expectativas por lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en este caso en el trading, mucha gente tiene expectativas de cómo puede pasar las cosas, de qué forma va a pasar, cuándo va a pasar. Yo personalmente, cuando mis resultados cambiaron fue cuando dejé de esperar lo que iba a ocurrir y simplemente me centré en hacerlo bien cada día y provocar que pasara lo que yo quería que fuera a ocurrir. ¿Cómo hice esto? Muy sencillo. Cuando tú empiezas a esperar un resultado, empiezas a pegarte al resultado. A pegarte al resultado siempre va a conllevar una emoción por detrás. Siempre te va a dar pena quemar una cuenta de fondeo, te va a hundir, vas a pensar que lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tienes una expectativa con esa cuenta de fondeo. Cada vez que sale dinero de tu cuenta, vas a pensar en cómo va a volver. Y cuando tú empiezas a no gastar, lógicamente, pero ¿me entendéis? Empiezas a destinar, por ejemplo, dinero a cosas como, por ejemplo, una inversión, una formación, no pienses en cómo va a volver, céntrate en que vuelva, provoca que vuelva con las acciones diarias que vayas a hacer. Eso es dejar de tener expectativas por el resultado y empezar a provocarlo. A mucha gente le falla eso. Todos, normalmente el 90% estáis apegados a lo que pueda pasar. Y hay que dejar de apegarse a eso, hay que provocarlo. Y para provocarlo, lo primero hay que tener confianza en uno mismo. ¿Cómo tienes confianza en uno mismo? Pues lo primero sería, y en este caso, dejar de apegarse a eso. ¿Por qué? Porque cuando tú te apegas al resultado es porque lo quieres y no piensas que lo tienes. Una persona que tiene confianza piensa que ya lo tiene. Lo primero, que eso lo veréis próximamente en los siguientes vídeos, es pensar en que el resultado ya ha llegado, porque lo que tenemos a día de hoy lo hemos provocado con los pensamientos anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tenemos a día de hoy no es el resultado que estamos provocando con la forma de pensar que tenemos ahora mismo. Por eso mucha gente piensa y cambia la forma de pensar durante un tiempo. Por ejemplo, en el gimnasio ocurre esto de una forma muy buena porque es un placer a largo plazo, pero es un dolor a corto plazo. El placer a largo plazo ocurre porque al final tú vas haciendo un ejercicio diario, poco a poco, punto a punto, que acaba terminando en un resultado global. Pero el hecho de lo que tu cuerpo está experimentando a día de hoy viene provocado por el ejercicio que has hecho anteriormente, no el que estás haciendo a día de hoy. Eso quiere decir que eso también viene con retraso. Los resultados siempre van a venir provocados de tus pensamientos o de tus acciones previas, no a las de ahora. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos de esperar el resultado, ¿por qué es? Porque nos vamos a centrar en que todo lo que hacemos durante el día a nivel de pensamientos y a nivel de acciones son buenas. Cuando son buenas, simplemente es como estamos acumulando, acumulando, acumulando y como el resultado va a llegar con retraso, imagínate que llega con un tiempo estipulado de 2 semanas, realmente no es así, no tiene un tiempo, pero para que entiendas, si nosotros hacemos a día de hoy todo bien y en 2 semanas nos va a llegar, es decir, a largo plazo nos va a llegar, dejamos de pensar en el resultado porque sabemos que va a llegar. Eso es crear confianza en uno mismo, no el esperar a ver si paso la cuenta, a ver si no la paso o cualquier tema. O sea, ya sabéis que este tema lo puedes extrapolar siempre, porque a nivel de trading está muy bien, pero podéis aplicarlo en cualquier área de la vida. Dejas de hacer algo por el resultado que pueda tener. Simplemente tú te centras en provocar el resultado. Otro punto para mí muy importante es dejar de hacer cosas pensando en el beneficio que va a tener. Porque muchas veces hacemos cosas que tú piensas por el beneficio que va a tener, pero no piensas en cómo te vas a sentir.
Por ejemplo, esto pasa mucho, sobre todo con el tema de trabajos. O sea, es como imaginaros que a mí me llega una colaboración, que de hecho me suele pasar, de yo siempre valorar el cómo me voy a sentir haciendo esto, no cuánto dinero voy a ganar. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo empiezo a hacer las cosas con la intención que tengo que tener. Cuando yo hago las cosas desde la intención del dinero que voy a ganar, automáticamente tacho y me da igual cómo me voy a sentir. Y yo lo que busco no es ganar mucho dinero, sino sentirme la mayor parte del tiempo y que eso como consecuencia me traiga mucho dinero o lo que me quiera traer. No vivo esperando una expectativa de cuánto me va a generar lo que voy a hacer, sino cómo me va a sentir lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, con el gimnasio lo tendrías muy fácil porque piensas, ¿cómo me voy a sentir a la hora de hacer esto? Y ahí, lógicamente, es cuando tú empiezas a actuar con la intención correcta. Cuando dejas de esperar el beneficio que puede tener y dejas de hacer cosas a cambio de, ahí es cuando consigues tener el mejor bienestar posible que puede llegar, tu pico máximo, y eso te va a dar la claridad para empezar a pensar bien y tener los resultados que quieres tener. Pero si te paras a ver, esto funciona de la forma en la que cuando menos miras el resultado, mejor va a ser el resultado. Y cuando más lo miras, peor va a ser. ¿Por qué? Porque cuanto más lo miras, más apego vas a tener a él y más vas a esperarlo. Por lo tanto, tienes que entender que tienes que dejar de esperarlo. Deja de esperarlo, céntrate en actuar como la persona que quieres ser teniendo ya el resultado, empieza a pensar que ya lo tienes y cómo actuarías desde esa intención y ahí es cuando el resultado te va a llegar. ¿Por qué? Porque mucha gente se encuentra con, vale, me ha hundido quemar una cuenta de fondeo. Pues te ha hundido porque tenías una expectativa sobre ella, porque has pensado en qué puedo ganar con esta cuenta de fondeo y cuando ves que lo has perdido, pues simplemente el resultado que te queda es no tener nada y ver que has perdido. Por lo tanto, deja de tener ese apego. Simplemente céntrate en operar lo mejor posible durante todos los días, compras esa cuenta de fondeo, operas, lógicamente obviando la parte en la que estés preparado para hacer todo esto, y te centras en hacerlo bien durante todos los días. Y hacerlo bien no es ganar dinero, es hacer lo que tienes que hacer. Si eso lo haces durante el largo plazo, no una semana o un mes, los resultados te van a llegar. Porque tú no estás mirando el resultado que vas a tener, sino lo que te sientes diariamente al hacer eso que quieres hacer. Cuando tú te centras en cumplir tu plan, en tener buenos hábitos, cualquier cosa, estás mirando en el beneficio a largo plazo. Y eso muchas veces va a crear un dolor a corto plazo, que ahí es donde muchas personas se filtran y se quitan de en medio. Por lo tanto, como resumen de este vídeo, te quiero recomendar que dejes de tener esa expectativa, que dejes de pensar en el beneficio de y empieces a actuar poniéndote siempre, siempre, siempre por el beneficio, siempre por encima de él. Porque muchas veces te pones a la hora, por ejemplo, de sobreoperar, pensando en lo que puedes hacer a la hora de sobreoperar. Pues puedo ganar no sé cuánto. Te pones por encima de ti mismo con esa intención y lógicamente te pisas a ti y te sientes mal porque sobreoperar es un placer que ni siquiera realmente es un placer porque normalmente ocurre mal, pero es un placer a corto plazo, instantáneo, de hacer lo que nos pide el cuerpo y luego tienes el dolor a largo plazo que es quemar y quemar dinero y crear un hábito que te va a destrozar. Por lo tanto, como resumen del vídeo, ahí lo tienes, deja de tener esas expectativas. Ya sabes que si necesitas ayuda con este tipo de temas, tienes en la descripción mi Instagram, @sdtrades, por ahí te puedo ayudar personalmente y si necesitas más apoyo también lo podemos hablar por ahí. Así que espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el siguiente.